Edad Media. Escritura carolingia. A fines del siglo VI comienza el principio del fin para el Imperio Romano, ya que los pueblos bárbaros surgen en cantidad ocupando territorios romanos e instalándose, generando problemas para el poder de Roma. La Edad Media es considerada la época oscura para la humanidad y la cultura, que desaparece de las ciudades y se refugian en los monasterios, lugar donde se origina todo lo relacionado con los libros, es decir, la fabricación del papel, escritura, miniaturización, encuadernación, etc. El cristianismo adopta el idioma latín, considerándolo como transmisor de palabras sagradas. Todo esto unido por la escritura uncial, el cual todo el texto se escribía en mayúsculas, y se dio uso común entre los siglos III y VII. Dentro del monasterio, más precisamente en los scriptorium, los copistas trabajaban en la redacción de diferentes textos sagrados. Así la uncial se convertiría en la escritura románica por excelencia, gracias a la pureza y robustez de sus líneas, la suavidad y redondez de sus formas, en una perfecta integración con el contexto artístico del momento. La escritura semiuncial. Su característica esencial la constituye la cursiva, a modo de que es una escritura propiamente minúscula, mientras que la uncial es mayúscula. A partir de acá, con la práctica ya individualizada de la uncial, la semiuncial y la capital clásica, la escritura irá evolucionando y adquiriendo caracteres propios en cada país e incluso en cada scriptorium. Así, poco a poco empezaron a darse escrituras las cuales se denominaron nacionales, o mejor dicho, precarolinas. Las escrituras precarolinas. La merovingia o franca. Su nombre, que proviene por haberse usado durante la dinastía del rey Merebeo, fundador de la monarquía franca en las Galias. Se dio en los siglos VI y VII. Es una letra extremadamente cursiva, enmarañada, confusa y llena de ligaduras. La longobarda o norte italiana. Estuvo en los siglos VII y VIII. Es un trazo sencillo, sin complicaciones cursivas. Su característica principal es la quebradura de las letras, que llegó a acentuarse tanto que a veces se confunde con la gótica. La visgótica o mozárabe. Aparece en la península ibérica durante los siglos VIII al XII, la cual fue una época de intensa actividad. La llegada de los árabes le dio unas características peculiares, contribuyendo a la formación de la letra. La escritura benbetana. Apareció en el sur de Italia, nombre que proviene del ducado de Benavente. Su trazado es limpio y elegante y se aplicó tanto a códices como a documentos públicos y particulares. La insular. Es la escritura utilizada en las Islas Británicas e Irlanda, surgida de los pueblos autóctonos que asimilaron parte de la cultura romana. No hay que olvidar que la colonización romana de estas islas fue superficial, sin imponer siquiera su lengua en latín. La escritura carolina o carolingia. Carlomagno, en el siglo IX, intenta revivir la unidad del Imperio Romano. Esta romanización tiene su traducción como un renacimiento, con todas las connotaciones de la palabra de Roma, generando la escritura carolina. Una escritura que nace para devolverle a Europa la unidad gráfica que había perdido con las escrituras nacionales. Surgida en el siglo VIII, la escritura carolingia se apoderó de los países francos y resto de Europa, ya que su minúscula era clara y uniforme, con formas redondeadas, disciplinada y sobre todo legible. Las letras capitales, claras y los espacios entre palabras se convirtieron en estándares en la minúscula carolingia, resultado de la unificación pretendida por Carlomagno. Los documentos evolucionan hasta los comienzos del siglo IX, con escritos por completo de la escritura carolina, hasta el siglo XII, que es desplazada por la gótica. La escritura gótica, también llamada por algunos tratadistas como escolástica o monacal, es el resultado de la transformación de la escritura carolingia. En el siglo IV, Ulfilas fue el responsable de que los godos pasaran a la historia por haber dado nombre a uno de los períodos artísticos más brillantes de la historia europea, el gótico. A lo largo de varias generaciones, la minúscula carolina fue convirtiéndose en una escritura llena de puntas, ángulos y rasgos verticales, más rápida de escribir y que podía comprimirse a voluntad, que se llamó Carolina tardía o gótica temprana.
El ciclo gráfico gótico no supone una ruptura con el alfabeto carolino, más bien de una transformación de los signos alfabéticos proporcionando un nuevo aspecto de escritura. Son típicos de este nuevo estilo el fuerte contraste entre los rasgos gruesos y los finos que provoca un aspecto anguloso de las letras, las líneas de alzada y caída de las letras que salen notablemente de la línea de escritura o el gusto por inclinar la letra hacia la izquierda. Otra característica fue que a su pluma de ave se le dio un corte especial en forma oblicua hacia la izquierda. Así es que hubo numerosas variantes según los distintos estilos de escritura como la rotunda o la fracture, entre otras. O como en España, que en la letra gótica sufrió un proceso de cursivización. Literatura medieval. Se denomina literatura medieval a la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. Los trabajos relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante de la Edad Media. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad en esta época. Las hagiografías también fueron escritas principalmente durante este periodo a modo de estímulo y de advertencia para el resto. Cabe destacar la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine y poemas como Dies Irae y Stabat Mater. La poesía goliárdica eran estrofas de 4 líneas de versos satíricos y fue utilizada por algunos clérigos para expresar su desacuerdo en algún tema. La población judía de la Edad Media produjo también un cierto número de escritores destacados como Maimónides de España y Rashi de Francia. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogida por los juglares. Estos relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. El amor cortés era un concepto literario que expresaba el amor en forma noble, sincera y caballeresca. Cobró importancia en el siglo XI, especialmente en las lenguas romances. Los cantares de gesta se centraban en acciones de guerra, mientras que el romance cortés hacían énfasis en el amor y en el código de honor de la caballería. Cabe destacar de estos dos géneros la alborada y en Alemania el Minnesänger, y cantares de gesta como el Die Genis Sacritas, el Cantar de Mio Cid, el Cantar de Roldán y Beowulf, entre otros. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. A finales del medievalismo surge el poeta Francesco Petrarca, precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento. Universidad medieval. Las universidades medievales europeas fueron instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes de la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental a partir de 1150, en el contexto del Renacimiento del siglo XII. Estas instituciones establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo, determinando la estructura y funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea, cuando se extendió por todo el mundo. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia para el estudio del derecho, la medicina y la teología. Orígenes. Carlomagno, coronado emperador en el año 800, había conseguido reunir una buena parte de Europa occidental bajo su dominio, el Imperio Carolingio. Para unificarlo y fortalecerlo, decidió ejecutar una reforma en la educación. El monje inglés Alcuino de York elaboró para ello un proyecto de desarrollo escolar que buscaba revivir el saber clásico, estableciendo los programas de estudio a partir de las artes liberales. El trivium, o enseñanza literaria, que abarca gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, o enseñanza científica, que abarca aritmética, geometría, astronomía y música. A partir del año 787, se promulgaron decretos que recomendaban en todo el imperio la restauración de antiguas escuelas y la fundación de otras nuevas. Institucionalmente, esas nuevas escuelas podían ser monacales, bajo la responsabilidad de los monasterios, catedrales junto a la sede de los obispados, municipales bajo el auspicio de los ayuntamientos y palatinas junto a las cortes.
Entre 1200 y 1400 fueron fundadas en Europa 52 universidades y 29 de ellas fueron erigidas por papas. La transformación cultural generada por las universidades en el siglo XIII fue expresada por la frase de Charles Hosking: en 1100 la escuela seguía al maestro, en 1200 el maestro seguía la escuela. Algunas de estas escuelas recibían de la Iglesia Católica o de reyes y emperadores el título de Stadium Generale, que indicaba que aquella era una escuela de renombre internacional. Estos eran considerados los locales de enseñanza más prestigiosos del continente. Ello inició la cultura de intercambio presente aún hoy en las universidades europeas. Enseñanza y grados. Los estudiantes llegaban a las universidades habitualmente con 14 años o poco más, tras haber iniciado los estudios más rudimentarios con maestros que les enseñaban a leer y escribir y un nivel suficiente de lengua latina. Los primeros años de su vida universitaria se dedicaban a los estudios de artes liberales. Solo una minoría continuaba con el estudio de las artes a un nivel superior o con carreras más especializadas, medicina, derecho o teología. Muchas veces, los estudiantes graduados en derecho podían llegar a ejercer cargos gubernamentales en sus ciudades natales. Obtener en cualquiera de ellas el título de Magister permitía dedicarse a la enseñanza universitaria en cualquier universidad. Este título requería una aprobación por el gremio de maestros. El título de doctor exigía estudios aún más prolongados y era habitual que los que se presentaban a tal examen llevaran varias décadas de vida universitaria. Organización y conflictos. Los estudiantes se organizaban según los estudios que seguían en facultades, según el lugar donde recibían las enseñanzas, en colegios mayores y colegios menores adscritos a diferentes y rivales órdenes religiosas, habitualmente abiertos por el mecenazgo de algún donante. La vida universitaria no era barata, debían pagar por su estancia y enseñanza cantidades solo al alcance de familias ricas, aunque existían estudiantes becados, a los que algún potentado o institución poderosa pagaba los estudios. En general, los estudiantes becados asistían a colegios en los que en una fundación pagaban sus estudios y manutención. Otro modo de estudiar era pertenecer a alguna congregación religiosa y vivir en el convento. El rector, que podía ser canónigo, doctor o incluso uno de los estudiantes, era elegido en algunas universidades por los procuradores o proctores de cada nación, en otras por el claustro de profesores y en otras por el ayuntamiento. Enseguida sustituyó al canciller o cancelario designado por el Papa como máximo cargo directivo sobre el conjunto de la universidad y el claustro. Un decano presidía cada facultad.